La clase anterior vimos un video sobre mutaciones, ¿ok? Hoy vamos a reforzar un poquito más ese tema, porque ese tema es un poquito más cargadito. Voy a buscar aquí la imagen del pensamiento del día de hoy, que nos dice lo siguiente. Tu futuro depende de lo que hagas hoy, no mañana, ¿ok? Es lo que hagan hoy, no mañana, para que lo sepan. Más claro que nada puede estar. Antes de irnos al video, quiero asignarle la actividad número 8. Hoy vamos a trabajar primero con la actividad. Pueden buscar su módulo. A ver, actividad número 8. Ok. Esa actividad no va a estar en su módulo, va a estar colgada en la plataforma, la cual, ya les digo sobre qué es. Ok. Deben investigar sobre los principales grupos o taxas de organismos por reino, animal y vegetal. Estamos hablando solamente animal y vegetal. Van a identificar 10 especies. De esas 10, 5 van a ser animales y 5 van a ser vegetales. Eso va a ser el tema que hoy vamos a hablar. Así que ahorita van a saber de qué es lo que estamos hablando. Los criterios para eso serían recordar, mirar siempre sus criterios. Claridad y coherencia en el desarrollo del tema y debe ser a mano. ¿Ok? Debe ser escrito a mano. Ustedes le van a tomar una foto, lo van a pegar en Word y luego lo van a convertir a PDF. Tiene 10 puntos. Demostró el dominio del tema en la clasificación y lo van a ilustrar. 10 puntos. La puntualidad, 3 puntos. Y sigue indicaciones, 2 puntos. Esa asignación tiene un puntaje de 25 puntos. ¿Ok? Vamos a ver el tema para terminar con mutaciones. Luego vamos a ver el tema de clasificación de los seres vivos, de cómo se clasifica. Tema de taxonomía. Mientras estoy presentando el video, no se escucha mi voz, así que no puedo intervenir. El video es para ustedes, ¿ok? Luego entonces, sí activo entonces el micrófono nuevamente. Hola a todos, todas, bienvenidos a Eficiencia. Como veis, vamos a ver hoy lo que es la mutación, su concepto y sus tipos. Ya al principio del siglo pasado, siglo XX, 1901, en su obra La teoría de la mutación, fue Hugo de Vries el que introdujo por primera vez este término, que vamos a definir ahora mismo. Mutación no es más que el cambio en el genotipo. Cambio en el genotipo, en esa sucesión de nucleótidos que hay en el ADN. Eso va a suponer, por supuesto, un cambio en el fenotipo. Es decir, en las características físicas del individuo que lo ha sufrido, y ese cambio, por supuesto, podrá ser o no heredable. Puede llegar a ser heredable. ¿De qué depende que sea heredable? Que afecte a las células germinales, que afecte a las células que van a dar lugar al individuo, al nuevo individuo, a la nueva generación. Y por lo tanto, si es heredable, tendrá una importancia en evolución. ¿Cuáles son los tipos de mutación que hay?
Pues atendiendo al criterio, que puede ser variado, vamos a tener también tipos variados, una clasificación variada. Pueden ser las mutaciones somáticas o germinales, que hacen referencia precisamente a eso que acabamos de decir, que afecta a las células germinales, o a las somáticas, que son las que nos dan lugar a una nueva generación, a un nuevo individuo. Pueden ser naturales o inducidas, dependiendo de que la mutación tenga su origen o tenga una causa natural, por ejemplo, por el mismo sistema de replicación, o que estén inducidas, producidas por agentes mutágenos. Pueden ser, si atendemos, por ejemplo, como criterio a su efecto, pues pueden ser perjudiciales, como la gran mayoría, neutras o silentes, no tienen efecto, y, por último, beneficiosas. Y estas serían el motor evolutivo. Y si atendemos a la alteración que se produce, que son las que vamos a estudiar nosotros, serían genéticas, cromosómicas. Genéticas afectan solamente a un nivel nucleotídico, cromosómicas afectan a toda la estructura del cromosoma, y por último genómicas. Las genómicas es que afectan a todo el genoma. El número de cromosomas en concreto. Y también, esta la estudiaremos luego, pero vamos, antes de hablar de esto, vamos a comentar cuáles pueden ser las causas que producen las mutaciones, ya que es interesante que veamos cuáles son los agentes mutágenos. Bueno, la primera, errores en la replicación. A pesar de que las ADN polimerasas son muy eficaces, pueden producir errores, pueden introducir errores en el código. Errores en el reparto de cromosomas durante la división celular. Y por último, los agentes propiamente mutágenos, ya que anteriormente no se trata de ningún agente mutágeno, la ADN polimerasa que produce errores en la replicación no es mutágena. Bueno, lo es, pero no se considera un agente mutágeno porque su función no es esa, no siempre hace eso. Los agentes mutágenos sí, son los que producen mutaciones siempre y son de origen físico, que serían las radiaciones de alta energía, como los rayos UVA, ultravioleta, rayos X, rayos gamma, y agentes químicos, como puedan ser el ácido nitroso, el ozono y, desgraciadamente, un montón de sustancias que se encuentran comúnmente en los alimentos, pues como colorantes, conservantes, etc., con un mayor o menor carácter mutágeno. Sí, no quiero asustaros, pero eso es así, desgraciadamente. Bien, yo no me voy a meter a valorar nada, yo me dedico a intentar explicar lo más claramente posible, precisamente ahora, los diferentes tipos de mutación atendiendo a este criterio, a la alteración producida. Vamos a empezar por las génicas. Aquí me he equivocado, porque he puesto genéticas, me acabo de dar cuenta, menos mal. Esta vez me he dado cuenta yo. Génicas. Las génicas son, como he dicho hace un momento, las que ocurren a nivel de nucleótido. Y hay varias. Tenemos, primero, las que se conocen como sustitución. Y lo que ocurre es una sustitución de pares de base. Podemos tener varias. Tenemos las transiciones. Una transición es, nosotros tenemos aquí una cadena, vamos a ponerlo también con negro. Vamos a poner un trocito de cadena, citosina, adenina, timina, con sus correspondientes pares de base complementarias, con sus correspondientes bases complementarias. Podemos fijarnos en esta de aquí. ¿Vale? Y vamos a hacer una transición.
¿Una transición qué es? Que cambia ese par de bases por otro. Vamos a suponer ahora que lo que obtenemos es un cambio por citosina-guanina, ¿vale? Pues ponemos aquí otra citosina y aquí tendríamos a su complementaria, guanina. Como veis, se ha producido una mutación. Y esa mutación se conoce como transición. También puede ocurrir una transversión. Una transversión es que se invierte el par de bases. Entonces, en el mismo ejemplo de antes, tendríamos ahora la timina arriba y la adenina abajo. Citosina, adenina, timina, guanina, timina, adenina. Que pasan a, de nuevo nos fijamos en esta, y pasaríamos a tener citosina, timina, timina, guanina, adenina, adenina. ¿Vale? Como veis, se ha producido una transversión, una inversión. Vale. Pasamos a otro tipo de mutación génica y en este caso se llama corrimiento. Estas son más graves, estas no terminan, son muy puntuales, de modo que gracias además a la redundancia del código genético generalmente van a quedar en una mutación silente, ¿no? Corrimiento del orden de lectura. Estas sí son graves. Y ahora veréis por qué. Lo que ocurre sería, nosotros tenemos, vamos a poner el mismo ejemplo de antes, negro, citosina, adenina, timina, guanina, timina, adenina. Y nos centramos en este par de bases del medio. Puede ocurrir o bien una adición junto a esa de otro par de bases. De modo que tendríamos citosina, vamos a añadir otra adenina, timina. Timina, timina, adenina. Como veis, hemos metido aquí otro par de bases. También puede ocurrir una deleción. En vez de una inserción, una pérdida de un par de bases. Una deleción que nos daría como resultado esto. Problema que hay aquí. A partir de ese punto, imaginaros que esta es la cadena de ADN, a partir de ese punto, bien se añada, bien se pierda, todo el resto del código genético va a verse modificado. Todos los tripletes van a verse modificados, de modo que generalmente tienen unas consecuencias graves o gravísimas. Vamos a estudiar otro tipo, que sería las cromosómicas. Cromosómicas afectan a la estructura del cromosoma. Vamos a ponerlo, vamos a dejarlo aquí escrito. Este simbolito va a suponer estructura. Esto lo utilizaba yo mucho. Estudiando en la facultad siempre tenía muchos símbolos, pues utilizaba el cuadradito de la almohadilla está para estructura, el equivalente, el igual, más, menos, etc. Bueno, pues estructura y así no tengo que escribir también. Dentro de las cromosómicas tenemos un montón. Vamos a ponerla aquí. Tenemos deleción. Deleción es que se pierde un trocito del cromosoma. Vamos a ponerlo, venga. Deleción sería, tenemos un cromosoma, aquí, vamos a suponerle 3 regiones al cromosoma, porque no se nos haga esto muy largo, A, B, C, D, E. ¿Qué ocurre? Que se pierde esta parte de aquí. De modo que el resultado, ¿cuál sería? Pues este cromosoma, mismo cromosoma sin esa parte. Esto ocurre generalmente porque suceden asas de deleción, es decir, que se deforma el cromosoma, de modo que quedaría un pequeño asa que es eliminada. El caso es que nos quedaríamos con un cromosoma mucho más cortito porque ha perdido esa parte. Quedaría A, C, D, E solamente. Otro tipo, duplicación. Una duplicación sería lo mismo, pero ahora lo que hacemos es que duplicamos esa parte. Donde nosotros tenemos que de este cromosoma, tras la duplicación, obtendríamos, vamos a suponer que se duplica la D. Pues obtendríamos, esto era un poco más largo, pues tenemos un trocito más. A, B, B, C, D y E. ¿Veis? Una inversión, esta
estas son bastante comunes. En la inversión, evidentemente, las deleciones y las duplicaciones son gravísimas, ¿no? Se corre todo el orden de lectura, lo mismo que pasaba aquí. En una inversión tendríamos lo mismo, pero cambiado. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, el mismo cromosoma de antes. Venga, vamos a colocar aquí esto. A, B, C, D, E. Y se invierte, vamos a suponer que se invierte el A y el B, ¿no? Pues en vez de AB, tendríamos BA. El mismo cromosoma, la misma información, pero cambiada. B, A, C, D y E. Otro tipo, las translocaciones. Una translocación también son bastante comunes. Las translocaciones, lo que ocurre es que o bien hay un transposón que se llama, que es un trocito de ADN saltarín, ¿no? Un segmento de ADN que se mueve de una zona a otra del cromosoma. Vamos a suponer que tenemos este cromosoma de antes, de E, y hay una zona que pasa de este brazo, vamos a suponer el B, a ese otro. Y tendríamos este otro cromosoma. La misma información, pero cambia de sitio. Tendríamos ahora AC, vamos a suponer que se ha metido en medio, D, B, E. También puede ocurrir una translocación, esto sería a la translocación que ocurre en el mismo cromosoma, a esto se le llama específicamente, vamos a ponerlo con negro, que se destaque, transposición. Mientras que si ocurre entre diferentes cromosomas, sería una translocación recíproca. Bueno, no lo voy a poner porque se entiende claro. Y si nosotros imaginamos, venga, voy a colocarlo. Si nosotros imaginamos que aquí tenemos otro cromosoma, vamos a poner un cromosoma, no sé, B. Vamos a poner E, no, vamos a poner F, aquí una F solo, F, G, H. Vale, pues vamos a suponer que pasa aquí y a su vez este le da el H y se lo coloca a este otro. Vale, pues resultaría en el siguiente cromosoma. Tendríamos ahora los siguientes dos cromosomas. Tendríamos al primer cromosoma, quedaría así, quedaría A, C, porque ese B se lo pasa al este, a este de aquí, y este quedaría D, E, H. D, E, H, con este segmento de ese otro cromosoma. Y el de abajo quedaría B, F, G. ¿Vale? A esto se le llama, vamos a ponerlo aquí, sería una translocación recíproca. Muy bien. Y por último, tenemos las mutaciones que afectan al número de cromosomas, que son las que alteran todo el genoma, que serían las genómicas. Y las genómicas, como digo, alteran el número de cromosomas. Y tenemos aneuploidías. Una aneuploidía alteraría el número de cromosomas, sería la genómica estricta, en 1, en 2 o en más. Tenemos un montón de ellas y algunas pues producen enfermedades bastante conocidas. Nulisomía. La nulisomía, nosotros suponemos un organismo diploide, 2N, que pierde 2 cromosomas, de modo donde debería tener ese par de cromosomas homólogos no tiene ninguno en hueco, por eso es nulisomía, se pierde todo un par de cromosomas. Supongamos que se pierde el número 24 en humanos, ¿no? Sería una nulisomía del par 24. Monosomía. Nosotros tenemos que se pierde un solo cromosoma, de modo que solo quedaría uno de los homólogos 2N-1. El síndrome de Turner, por ejemplo, serían mujeres que afectan a los cromosomas sexuales, tendrían solamente una mujer, en vez de tener 2 cromosomas X, tiene un cromosoma X y ya está, X0 se llamaría, sería el síndrome de Turner, que son mujeres X0. Disomía.
Una disomía es cuando nosotros tenemos un organismo haploide al cual en vez de tener un solo cromosoma, tiene un par de cromosomas. En ese cromosoma sería como un organismo diploide. Y ya tendríamos trisomía o tetrasomía o pentasomía si tenemos, vamos a poner aquí, trisomía, tetrasomía, etcétera, que sería ese organismo con un cromosoma de más, dos cromosomas de más, etcétera. Aquí tenemos el famoso síndrome de Down. El síndrome de Down sería la trisomía del par 21. Y por último, hablamos de las euploidías. Las euploidías que están afectando al número de cromosomas, pero a todo el juego. Entonces, hay una alteración de todo un juego cromosómico. Si bien esto en animales es extremadamente extraño, en plantas es muy común. De hecho, se utiliza mucho en ingeniería genética para obtener plantas poliploides porque suelen tener un fruto mayor, más grande, más grueso. Por ejemplo, el trigo común, trigo harinoso de la harina, me parece que es pentaploide o hexaploide, tiene 6 juegos cromosómicos. Bien, pues tendríamos una monoploidía. ¿Qué sería eso? Pues nosotros tenemos que perdemos uno de los juegos cromosómicos, de modo que un organismo diploide quedaría haploide. Y luego lo que he dicho de las plantas, muy comunes, serían las poliploidías, que tendríamos el caso de 2n más 2n más 3n, etc. Y como digo, teníamos el ejemplo del trigo. Además, las poliploidías pueden ser autopoliploidías, cuando las diferentes alteraciones que ocurren son de la misma especie, o alopoliploidías, que aunque suene rarísimo y casi a ciencia ficción, serían dotaciones cromosómicas de diferentes especies, ¿no? una hibridación entre diferentes especies, ¿no? Que incluyen todo su nuevo juego cromosómico, ¿no? Profe, no se escucha. Ok, ahora sí. Es que no, hay que arreglarlo después de. Más que nada, ¿verdad? Vimos ahí los 3 tipos de mutaciones, cada uno con sus subdivisiones, ¿ok? Más que nada era para que vieran cómo se da en los nucleótidos, en los cromosomas, en los genes, o sea, más que nada eso era lo que yo quería que vieran y por qué era que se daban cada una. Ya vimos las causas, todo eso también lo tratamos en la clase pasada. Ahora bien, voy a presentar pantalla, ¿verdad? Del próximo tema. Eso más que nada era para cerrar el tema de mutaciones. Ahora vamos con el siguiente tema, que es sobre la clasificación de los seres vivos. Okay. Quiere presentarse. Ok, ahora sí, ¿verdad? ¿Lo observan? Es lo mismo que tienen en su módulo. Dejarlo a modo así pequeño. Hablamos de la clasificación de los seres vivos. Nos habla qué es clasificar.
es ordenar las cosas u objetos que nos rodean con un criterio determinado en base a semejanzas y diferencias. Así es como clasificamos. Todos los tipos de clasificación pueden incluirse en dos grupos según el criterio en el que se fundamenta, y se han desarrollado sistemas de clasificación que consisten en agrupar a los animales en clases de acuerdo a categorías precisas. La clasificación biológica se basa principalmente en dos criterios taxonómicos, que son extrínseco y intrínseco. Los extrínsecos toman en cuenta la semejanza y diferencias externas, o sea, la parte de afuera de los seres vivos, o sea, dónde viven, su tamaño, su forma, color. Estas clasificaciones son de tipo convencional y carecen de rigor científico, debido a que son elaboradas con bases en la experiencia o costumbre. Las clasificaciones que derivan de este criterio se denominan artificiales. En las intrínsecas son las esenciales de un ser vivo, como el ADN. O sea, ya se basa más en la parte interna, en la cantidad de células, en la manera de alimentarse, el parentesco evolutivo, aspectos a nivel bioquímico, funcionamiento de órganos, sus estructuras, entre otros. Y el parentesco entre los seres vivos queda científicamente comprobado. Las primeras clasificaciones. Ahí nos dice que los primeros intentos que se hicieron para clasificar a los organismos reciben el nombre de clasificaciones empíricas. Son arbitrarias y se basan solo en la experiencia, con criterios de tipos extrínsecos, además que solo toman en cuenta la utilidad de plantas y animales. O sea, que antes se clasificaba de acuerdo a qué se usaban, para qué servían a los seres vivos. De esta manera se forman grupos de plantas medicinales, de ornatos, comestibles, no comestibles, entre otros. Las clasificaciones empíricas de los animales los dividimos en útiles y nocivos. Antes se clasificaban así a los animales. Paulatinamente y a consecuencia del progreso en el conocimiento de un mayor número de plantas y animales, se optó por agrupar a los organismos de acuerdo a sus semejanzas físicas que representaban. A modo de historia, el filósofo Aristóteles hizo el primer intento por clasificar las plantas y los animales de manera científica. Teofrasto clasificó las plantas en árboles, arbustos y hierbas. Descórides clasificó las plantas de acuerdo a su utilidad, ya sean alimenticias, venenosas, medicinales, y a los animales los clasificó como salvajes o domésticos, y entre acuáticos y terrestres. Plinio el Viejo clasificó los seres vivos, en especial a los animales, en los del agua, tierra, aire. Dice que recopiló conocimientos de 326 autores en griegos y 196 romanos en un libro llamado Historia Natural. Desafortunadamente, en sus descripciones utilizó animales de leyenda como dragones, sirenas, entre otros. O sea que no fue válido. Y los trabajos ahora del Linneo, Carl Linneo, físico-químico, que publicó un libro llamado Sistemas Naturales, en donde agrupa las plantas de acuerdo a la disposición de los órganos sexuales. Dicha clasificación se considera artificial debido a que no toma en cuenta las relaciones evolutivas de los seres vivos. Estableció a lo que se llama nomenclatura binomial o binaria, en donde establece el nombre científico para cada especie. Aquí es donde viene lo bueno de conocer el nombre científico. Este debe estar formado por las siguientes características, o sea, el nombre científico de una especie debe tener dos nombres, uno que va a ser el género y dos que va a ser la especie, ambos escritos en latín. La primera letra del género va a ser en mayúscula, la primera de la especie con minúscula y ambos subrayados como, en el caso del perro, dice Canis familiaris, o sea, ahí vamos a encontrar el género y familiares, que sería la especie. El sistema de Linneo se ha conservado en cuanto al agrupamiento de las especies en categorías taxonómicas cada vez más amplias. Todas las especies vivientes han evolucionado a partir de otras preexistentes.
Por lo tanto, se pueden establecer categorías no solo con base en semejanzas morfológicas, sino también el parentesco evolutivo, que es otra característica tomada en cuenta. Muchos de los organismos vivos se conocen aún ahora con los nombres científicos que Linneo les asignó, por ejemplo, el de Homo sapiens, para designar a la especie humana. 100 años después, Charles Darwin, con su publicación El origen de las especies, promovió el establecimiento de un sistema de clasificación que agrupaba a los organismos tomando en cuenta, además de sus semejanzas morfológicas, o sea, su forma, su característica, su parentesco evolutivo. Así, los biólogos no inventan las clasificaciones, sino que las basan en estudio del orden que hay en la naturaleza. Según el tipo de lugar donde viven, los seres vivos se pueden clasificar en organismos acuáticos, ¿verdad? Que sabemos que todos son los que viven dentro del agua, ya sea salado o dulce, que se pueden encontrar en lagos, ríos y mares. Y en los terrestres, sabemos que se desarrollan en la superficie sólida de la tierra, en el suelo, que son considerados como terrestres. Según la forma de obtener energía para realizar sus funciones, se pueden clasificar en organismos autótrofos y heterótrofos. Autótrofos, que son aquellos los que producen sus alimentos, lo van a integrar las algas y los vegetales, y los heterótrofos son los que no pueden fabricar sus alimentos. ¿Cuáles entre ellos vamos a encontrar los hongos y a todos los animales? Según el tipo de respiración se pueden clasificar en organismos aeróbicos y anaeróbicos. El oxígeno en el aeróbico, el oxígeno se puede encontrar en el aire o en el agua. Los organismos que utilizan el oxígeno para realizar su respiración se llaman organismos aeróbicos. Los peces y las algas toman el oxígeno del agua, todos los demás vegetales y animales lo toman del aire. O sea que para respirar necesitan oxígeno. Los anaeróbicos son aquellos donde no existe que viven donde no existe el oxígeno y su respiración es anaeróbica. Entre ellos tenemos las bacterias y las levaduras, que descomponen sustancias y aprovechan la energía liberada para realizar sus funciones vitales. Según el número de células, se van a clasificar en unicelulares y pluricelulares. Unicelulares constituidos por una sola célula, eso lo hemos hablado. Seres coloniales, muchos de estos seres vivos nunca existen en forma aislada en la naturaleza, o sea que se agrupan, son variados sus agrupaciones y se pueden estar constituidas por seres de la misma especie. En los pluricelulares son todos aquellos formados por millones de células. Y eso en cuanto a esa clasificación. Cuando hablamos de vegetales, son todos aquellos organismos capaces de producir su propio alimento. Su color verde es un pigmento llamado clorofila, gracias a la cual aprovechan la energía luminosa para transformarla en energía química. Eso ya lo hemos visto. Vegetales acuáticos, encontramos las algas multicelulares. En los terrestres presentan raíz cuya función es fijar y absorber. Tienen vasos conductores. Ahí vamos a encontrar plantas con flores y plantas sin flores, que dentro de las plantas con flores tenemos a las angiospermas y las plantas sin flores a las gimnospermas. A los animales, ¿verdad? Que sabemos que son esos organismos que no pueden fabricar su propio alimento, llamados heterótrofos. Para obtener su energía necesaria, ellos necesitan, para realizar sus funciones vitales, ellos van a necesitar de los vegetales, ya sea de manera directa o indirecta, alimentándose de otros animales que consumen vegetales. Animales acuáticos, ¿verdad? Encontramos el conjunto de animales que nadan activamente, entre ellos están los peces, pulpos, calamares y demás. Un ejemplo de un nombre científico, vamos a ver el uso de eso. Se utilizan para designar la gran cantidad de vegetales y animales que existen. Son usadas dos tipos de nombres, el vulgar y el científico. Por ejemplo, el vulgar que vimos, el perro, ¿verdad? Es el vulgar que encontramos. Canis familiaris sería su nombre científico. Por ejemplo, la sábila, aloe vera, ¿verdad? Es un ejemplo en cuanto al nombre científico. Y
al nombre vulgar. De esta manera, los científicos no pueden utilizar los nombres vulgares para hacer los reportes de sus investigaciones, pues no los entenderían. O sea, ¿qué quiere decir aquí? Que para representar un animal a nivel de todo el mundo, se utilizan los nombres científicos. Si aquí se llama aloe vera, ¿verdad? En todos los países se va a llamar aloe vera. Canis familiaris se va a llamar canis familiares en todo el mundo. Pero de repente aquí yo le llamo sábila y en otros países tiene otro nombre. Lo mismo pasa con las frutas, con las plantas, con todo. En la actualidad, cada especie se caracteriza por tener un nombre científico, compuesto por su género y su especie, como se los había dicho. Hay un ejemplo, el perro y el lobo son animales muy parecidos entre sí y se agrupan en el género Canis, es decir, esta es la primera parte del nombre científico de ambos, o sea que ambos van a ser Canis. Con el segundo nombre se va a identificar la especie a la cual pertenecen. De esta forma, en el caso del perro, su nombre completo va a ser Canis familiaris y en el caso del lobo va a ser Canis lupus. Por lo anterior se deduce que el perro y el lobo pertenecen al mismo género, pero no son la misma especie. Es por eso que se le designa un nombre científico. Debemos recordar que el primer nombre se escribe con la primera letra mayúscula y designa el nombre al que pertenece el organismo. Este agrupa las especies en una categoría más amplia y el segundo nombre escrito siempre en minúscula, denomina a la especie en particular. La especie abarca un grupo concreto de organismos a los que podemos identificar una forma individual. ¿Cómo vamos a definir a la especie? Como el conjunto de organismos con antepasados comunes, parecidos entre sí y capaces de reproducirse, dando origen a individuos que sean fértiles, es decir, aptos para dejar descendencia. Esta nomenclatura es universal, es decir, en todo el mundo los nombres científicos son los mismos para cada especie. El género y la especie son los que conocemos como categorías taxonómicas. Al reunirse un conjunto de géneros con peculiaridades comunes, entre los que existe un parentesco evolutivo, se forma la siguiente categoría taxonómica llamada familia. Las familias se reúnen y forman un orden. Los órdenes se unen y forman una clase. En el caso de los vegetales, las clases se agrupan y forman divisiones y en lo referente a la clasificación taxonómica de animales, la que agrupa las clases recibe el nombre de rama. Finalmente, las ramas y las divisiones se agrupan en categorías taxonómicas más amplias de todas, que sería el reino. Para mostrar las categorías taxonómicas, tomemos en cuenta, aquí hay unos ejemplos, ¿verdad? Este sería el orden. Primero vamos a tener el reino, ¿verdad? Vamos a decir del hombre, pertenece al reino animal. La rama a la que pertenece serían vertebrados, su clase sería mamíferos, primates sería el orden, y del orden viene la familia, que serían homínidos. El género va a ser Homo, la especie va a ser Sapiens, y el nombre científico va a ser Homo sapiens. Y el nombre vulgar que se le tiene al ser humano sería hombre moderno. Eso es en cuanto a una clasificación de un ser vivo. Otro de los objetivos que tiene la taxonomía es reunir a los seres vivos en grupos, de acuerdo a su finalidad y el parentesco evolutivo. Otro criterio que sirve para la clasificación sería de acuerdo a su reproducción, que vamos a tener asexual y sexual. En la sexual es aquella que no requiere la unión de gametos para que el organismo se divida. En la sexual es en la que se requiere la intervención de dos organismos gametos para que se realice. Entre los seres vivos, no obstante sus numerosas semejanzas, existe una notable diversidad. Sobre la base de las divergencias, los seres vivos pueden clasificarse, como ya hemos visto, en dos grandes grupos, en reino vegetal y el reino animal. Pero hay organismos microscópicos que no pueden incluirse de modo natural en ninguno de estos dos grandes grupos.
pues son organismos que no presentan características bien definidas, ya sea de plantas o de animales. En 1866 el zoólogo alemán Haeckel propuso el nombre del protista para incluir en este reino a todos los microorganismos. Actualmente se separa el reino Monera del reino protista. Monera, aquí vamos a encontrar a las bacterias, subdivididas en arqueobacterias y cianobacterias. Y del reino protista, que ahí van a estar los protozoos. Debido a la gran diferencia entre organismos unicelulares que carecen de núcleo verdadero, cuando hablamos de unicelulares, llamados procariotes, como las bacterias, ¿verdad? Que ya les dije cómo están clasificados, y organización definida, los vamos a llamar eucariotes. Como los protozoarios, que serían los protistas, también los hongos, ¿verdad? Han sido separados de las plantas, se consideran aparte de ella. Hay algunos que clasifican o dice que sí existen 5 reinos. Encontramos al Monera, donde van a tener a las bacterias, protistas, los protozoaria, fungi, que tenemos a los hongos, y vegetal, que serían las plantas, y animal. En cuanto a ese punto, voy a mostrarle esta imagen de reino de los seres vivos. Existen 6 reinos, ¿verdad? Antes les dije 5, eso depende del científico. Existen 6 reinos que agrupan toda la diversidad de organismos sobre de la Tierra. Algunos criterios para diferenciar esos reinos, lo que ellos van a utilizar: el número de células, como le decía, unicelular, pluricelular, tipos de células, ya sea procariotas, eucariotas, y la nutrición, ya sea autótrofa o heterótrofa. Vamos a encontrar aquí a las arqueas, ¿verdad? ¿Cuál es su número de células? Que serían unicelulares, serían procariotas, y van a ser autótrofas. Los moneras encontramos unicelular, procariotas y autótrofas, y los protistas vamos a encontrar tanto unicelulares como pluricelulares. También encontramos autótrofos y heterótrofos, diferentes, ¿verdad? Y eucariotas, van a ser eucariotas. Y los fungis, que serían los hongos, encontramos tanto unicelulares como pluricelulares, la cual van a depender de otros organismos para alimentarse, que van a ser heterótrofos. Y plantas van a ser pluricelulares, eucariotas y autótrofas. Y aquí el último, el animal, pluricelular, eucariotas y heterótrofas. Eso es en cuanto a este tema de clasificación, un poco extenso. Y todavía dentro de cada reino existe otras clasificaciones. La próxima clase vamos a hablar un poquito más de cada uno de ellos. Esto es a modo general, ¿verdad? Lo que hay que hablar sobre su módulo. ¿Alguna consulta, alguna pregunta sobre la asignación? Profe, usted dijo que la siguiente asignación es a mano, ¿verdad? Es correcto. Ah, ok. Van a investigar 5 animales, 5 plantas, ¿ok? Y las van a clasificar así como yo se los puse: reino, familia, orden, género, hasta la especie. Si tiene nombre vulgar, también. Nombre científico, todo. Todas las taxas, o sea, cómo está clasificado. 5 de cada uno, las taxas de ellos. Bueno, si no hay preguntas, estamos en el tiempo. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante.